Buenas tardes, chicos. Bueno, siendo las 6 en punto, voy a enviar el pretest y en 15 minutos empezamos con la clase. El pretest, recordarles que va a durar solamente ese intervalo de tiempo y luego se va a cerrar. Y al final, cuando les envíe sus postes, yo voy a completar eh, mis cuadros con sus resultados. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben normal, yo les voy a responder. A las 6:15 empezamos con la clase.
Volviendo a las 6:10, vamos a dejar de compartir esto y compartir el material de la clase de hoy para no tardar tanto. Igual está abierto hasta las 6:15. Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a ver el tema de hoy que es RCP y maniobra de Heimlich. Bueno, RCP básico, ¿ok? Y la maniobra de Heimlich. Tenemos el contenido, vamos a ver qué es un paro cardiorrespiratorio, qué es el RCP, un poco de fisiopatología, nada para el otro mundo. Vamos a ver qué es el BLS, el Basic Life Support, vamos a ver los pasos del RCP básico, para qué sirve la desfibrilación, vamos a ver mecanismos de atragantamiento, de asfixia, la maniobra de Heimlich, tanto en niños, menores de un año, mayores de un año, en adultos, el auto Heimlich y Heimlich en embarazadas. Y finalmente vamos a ver la vía aérea y cómo apropiadamente ventilarla. ¿Ok? Bueno, siempre tenemos una pregunta de la clase pasada, la cual es así. Dice, complete el siguiente enunciado. El shock distributivo afecta al ejemplo, mientras que el hipovolémico afecta al espacio ejemplo. Ustedes tenían que conectar, utilizar las opciones y que todo sea correcto. ¿Sí? Vamos a ver cada una de las opciones, ¿ok? La primera dice, el shock distributivo afecta al contenido, bueno, desde ahí estamos mal, sabemos que afecta al continente, así que esta respuesta no es. Segundo dice, el shock distributivo afecta al continente, como por ejemplo el shock anafiláctico, mientras que el shock hipovolémico afecta al contenido, ejemplo, shock hipovolémico de tipo hemorrágico. Esa sería la respuesta correcta, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo las demás opciones, porque hay otra que también se parece. Tercera dice, el shock distributivo afecta al continente, veamos bien, por ejemplo, el shock séptico también está bien, mientras que el shock hipovolémico afecta al contenido, también está bien. Ejemplo, el shock anafiláctico. Ahí es donde esta opción ya no es válida porque el shock anafiláctico no es un shock que afecta al, a la sangre, no a los vasos sanguíneos, ¿ok? En general. Ujú. Y el último, pues, por descarte, empieza con contenido, entonces no es la respuesta. La respuesta sería la número 2. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Qué es el paro cardiorrespiratorio? Esta definición va a ser base para todo el transcurso de este curso, ¿ok? Un paro cardiorrespiratorio es cuando existe una interrupción brusca, inesperada y potencialmente salvable o reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. ¿A qué se refiere esto? Es que literalmente el sistema circulatorio, el corazón y los pulmones dejan de funcionar en ese momento. La respiración no se va a dar, no se va a dar los latidos del corazón, tampoco se va a dar. Sin embargo, eso se puede revertir mediante mecanismos como lo es el RCP. ¿Sí? El RCP significa reanimación cardiopulmonar. Y esto no solamente es la compresión torácica que se ve mucho en las películas, en las series de medicina y todo lo demás, sino que el RCP es un conjunto de mecanismos, tanto
que van a ayudar a la reanimación, como dice su nombre, tanto de la función cardíaca y de la función de la ventilación. ¿Ok? Como dice aquí, es un conjunto de maniobras encaminadas a revertir el estado del paro cardiorrespiratorio. Ahora sí, lo que parece que sonará un poquito fuerte, pero no es. Vamos a ver. En fisiopatología vamos a tener tres ítems que se van a dar. La primera, que es la detención de la circulación, que técnicamente va a ser un corte abrupto, tanto de oxígeno y glucosa. Pero ¿qué tiene que ver la glucosa? Seguro de repente se preguntan, la glucosa es una fuente de energía, ¿ok? Entonces, no hay oxígeno, no hay energía, no funciona, literal. Así es. ¿Sí? Esta detención circulatoria lleva a una detención de la ventilación, es consecuente con la ventilación, y mientras más tiempo tenga esta detención, va a ser peor el pronóstico del paciente. Luego tenemos el umbral de isquemia. ¿Qué es el umbral de isquemia? Es el potencial que tienen las células, potencial de células para sobrevivir sin oxígeno y sin glucosa, es decir, sin energía. ¿Sí? Para vivir sin oxígeno y glucosa. Esto va a depender de los diferentes tipos de células que tiene el organismo, ¿no? Por ejemplo, va a ser diferente en el intestino, va a ser diferente en el corazón, en los pulmones, etc. En el umbral de isquemia hay una zona de penumbra isquémica. Vamos a verlo aquí, penumbra isquémica. La penumbra isquémica es una zona en la que está sufriendo esta falta de oxígeno y de glucosa, esta falta de perfusión, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer las células de esta zona? Las células activan mecanismos de muerte. Bueno, activan mecanismos de supervivencia para evitar la muerte celular no programada. Ujú. Es decir, la necrosis, por ejemplo, ¿no? Tienen mecanismos de supervivencia. La necrosis es un tipo de muerte celular no programada, es decir, que sucede por eh, estímulos repentinos, haciendo que la configuración celular sea desequilibrada, ¿ok? Claro, tenemos el tiempo de retorno de la circulación espontánea, que técnicamente es qué tan rápido nosotros actuamos para salvar esta zona que está en penumbra isquémica. ¿Listo? La semana pasada vimos un poco qué era isquemia. La isquemia es la disminución del flujo sanguíneo. En este caso estamos hablando de isquemia cerebral. ¿Listo? ¿Qué efectos va a suceder? Va a suceder acidosis láctica, aumento de calcio, aumento de radicales libres y disminuir daño en la microcirculación cerebral, edema por causa de lesión endotelial. Vamos a ver cada uno de estos. ¿Ok? Nuestra glucosa, la glucosa, mediante una serie de enzimas, de mecanismos de metabolismo, se vuelve piruvato. ¿Ok? Y este piruvato, igual mediante enzimas también, se vuelve láctico o ácido láctico. Perfecto. Pues, la explicación fue un poco más compleja en lo que escuché, pero ahora vamos a verlo un poquito más. En sí es eso. El lactato luego regresa al hígado y el hígado mediante oxígeno lo va a volver piruvato de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando no hay oxígeno? En una situación anaeróbica, este lactato se va a acumular. Entonces, es el lactato acumulado forma la acidosis láctica.
Es decir, que cuando hay isquemia, se va a acumular ácido láctico y esto va a generar acidosis láctica. ¿Listo? Esta acidosis láctica acelera el aumento de calcio a nivel intracelular. Vamos a poner un cuadrito. ¿Qué sucede cuando hay un aumento de calcio intracelular? Bueno, la célula va a activar mecanismos de muerte celular. ¿Ok? Entonces va a empezar a activar sus mecanismos no programados y sus mecanismos programados. Activa mecanismos de muerte celular. Tenemos dos tipos de mecanismos de muerte celular. Bueno, creo que si no me equivoco son tres. No conozco no recuerdo muy claramente el tercero, pero los que vamos a ver ahora son la necrosis y la apoptosis. La necrosis es no programada, ¿ok? Entonces la necrosis, cuando sucede esta muerte celular, todo lo que está dentro de la célula, las organelas, el citoplasma, todo se va a quedar en el espacio intracelular, porque literalmente esta célula va a explotar. De tantos cambios que ha habido que no está acostumbrada, va a explotar. Y todo esto va a quedarse en el espacio entre célula y célula. Se va a ir acumulando. En cambio, en la apoptosis, bueno, la apoptosis, que es la muerte celular programada, la célula técnicamente va a sacrificarse, ¿ok? Para no decir otra palabra, se va a sacrificar. Entonces, al sacrificarse, todo lo que al sacrificarse envía muchos estímulos, muchas reacciones que bueno, otras células van a recoger estos restos para utilizarlos para dárselos a otras células que lo necesitan. ¿Ok? Entonces, cuando la célula entra en apoptosis, es muchísimo más beneficioso, digámoslo así, para eh, que otras células utilicen los restos que ha dejado. También va a haber aumento de radicales libres, causando mucho mayor daño celular. Los radicales libres en sus niveles normales, podría decir, no causan daños graves. Sin embargo, cuando estos aumentan, hay mucho mayor daño, incluso hasta del daño genético de la célula. Mayor daño. Y ahora, en el daño en la microcirculación cerebral, es decir, entre los capilares, las arterias y las venas, que están pasando por el cerebro, va a haber una lesión del endotelio. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es una capa celular que recubre los vasos sanguíneos. Bueno, que está en los vasos sanguíneos, ¿ok? Es una de las capas más profundas, si no me estoy equivocando, de estas profundas. Entonces, cuando hay daño en esta microcirculación, el epitelio, que es lo que recubre, ¿ok? Supuestamente está así, ¿ok? Pero cuando hay lesión de estas células, como les digo, explosionan, empiezan a generar, bueno, empiezan a tomar espacio del espacio intracelular. Ese es el espacio intracelular entre célula y célula. Entonces, cuando una de estas explota, empieza a generar líquido, bueno, a soltar sus líquidos, todo su material, y va a haber un aumento de la separación de las células endoteliales. ¿Ok? Entonces, eso va a hacer que se filtren las sustancias que está soltando esa célula que ha sido lesionada, generando edema. ¿Ok? Los daños en la microcirculación cerebral causan edema por lesión endotelial. Una de las sustancias que genera mayor hinchazón es la albúmina, una proteína principal de la sangre.
Recordar que estamos en el endotelio, que es el endotelio que recubre el vaso sanguíneo. No. Cambios previos en sistemas significativos. Cambios va a haber en el sistema respiratorio, pues va a haber taquipnia, va a haber bradipnia, va a haber polipnia. Eso lo vimos, cada una de las definiciones la vimos en la primera clase. En el sistema circulatorio, tadicardia o taquicardia inestable. Vamos a ver qué significa el término inestable en estos contextos dentro de un rato. Y luego tenemos el neurológico, que es anisocoria, por ejemplo, cuando las pupilas hay una que está haciendo un poquito no, ligeramente diferente a la otra, eso se le llama anisocoria. Tendría que confirmar los definiciones de midriasis y miosis, si no me equivoco, a veces los confundo, así que déjeme. Ok. La midriasis es la expansión de la pupila, expansión fuera de lo normal de la pupila, y la miosis es la contracción menos de lo normal de la pupila, fuera de lo normal de la pupila. ¿Ok? Entonces, los tres tienen que ver con el ojo. Ahora, vamos a ver con el término de inestabilidad. ¿Ok? Inestable significa, en estos casos, que el cuerpo pierde control de sí mismo. ¿Ok? El cuerpo no va a ser capaz de mantener un equilibrio entre todos sus sistemas, ¿ok? El cuerpo pierde control de sí mismo. ¿Y qué signos inestables vamos a ver en nuestro organismo? Vamos a ver lo de la piel, de los riñones, corazón y cerebro. ¿Ok? En la piel vamos a notar palidez por la vasoconstricción. Y aquí esta vasoconstricción, ¿qué va a hacer? Es que va a concentrar la circulación de la sangre en los órganos principales que lo necesitan en esos momentos. Y aparte también va a haber un llenado capilar lento. Vimos que el llenado capilar es cuando la perfusión está llegando correctamente hasta las partes más periféricas de nuestro organismo. Sin embargo, cuando hay una hipoperfusión, el llenado capilar va a ser lento. Ahora, en los riñones, la sangre llega a los riñones a filtrarse y técnicamente se vuelve orina. La sangre en los riñones filtra orina. Entonces, en lo que es el paro cardiorrespiratorio, va a haber una disminución ¿cómo decir? Del funcionamiento mecánico del corazón, por lo tanto no va a haber eh, tanta sangre que llega a los riñones para ser filtrada, por lo tanto va a haber oligosuria y anuria. Ahora vamos a ver qué es cada uno. La oligosuria es la disminución de la producción de orina. Disminución de producción de orina. Es decir, que no está llegando la suficiente sangre para producir los niveles normales de orina. Y la anuria es cuando no hay producción de orina. No hay orina o producción de orina. En el corazón recibe, bueno, les dije la clase pasada, mal no recuerdo, que el corazón tiene un músculo llamado el miocardio. Es un músculo muy grueso que tiene que recibir irrigación sanguínea porque necesita oxígeno para funcionar. Entonces, estos músculos del corazón no recibe irrigación, no, recibe irrigación sanguínea de las arterias coronarias. ¿Ok? En el corazón están las arterias coronarias. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una hipotensión, una taquicardia, o bueno, una hipotensión o una taquicardia? No va a haber un buen llenado de las arterias coronarias.
¿Ok? Por lo tanto, al no haber un buen llenado de esas arterias, el corazón, el músculo del corazón, el miocardio, va a entrar en isquemia. ¿Ok? Isquemia miocárdica. Esto se expresa como dolor torácico en las personas. El corazón también puede fallar y no bombear sangre. Entonces esa sangre va a regresar a los pulmones y ¿qué es lo que va a causar? Puede causar un edema agudo de pulmón. Edema, hinchazón. Ya lo vimos hace un ratito. Este edema se va a presentar en los pacientes con tos excesiva. Vamos a poder notar tos excesiva muy fuerte e incluso tos con flema y sangre. ¿Ok? En el cerebro. En el cerebro puede haber agitación o letargia, ¿ok? Que es casi la tendencia al sueño. Ahora sí, pasemos al BLS, al Basic Life Support. ¿Qué nos va a ayudar? Este es un libro que técnicamente nos da cómo nosotros, como principiantes, podemos saber sobre mecanismos de ayuda en emergencias. ¿Ok? Entonces, tenemos para el RCP, tenemos lo que es el paro cardíaco extrahospitalario y cuando sucede paro cardíaco intrahospitalario. Esos son los pasos. Antes eran cinco pasos, ahora son seis. Vamos a ver cada uno de ellos. Lo que es el paro cardíaco extrahospitalario, ¿qué son los pasos que tenemos nosotros que seguir? Voy a hacerle zoom. Listo. ¿Qué primero tenemos que hacer? Es activar el sistema de emergencia. ¿Ok? ¿Cómo activamos el sistema de emergencia? Pues le decimos a una persona en específico, si nosotros no podemos hacerlo, porque si no estamos solos, estamos en un lugar así en la calle, por ejemplo, nosotros nuestra prioridad es atender al paciente y activar el sistema de emergencia. Decirle a una persona, usted llame al tal número, y por eso tenemos que saber los números de emergencia en nuestro país. En Estados Unidos, por ejemplo, todos saben que es el 911, es una línea conjunta, que si tú llamas, ellos te derivan, bueno, no te derivan, ellos llaman por sí mismos a otras personas y llega la ambulancia, los bomberos, etcétera. En cambio aquí no hay eso. Tenemos que llamar específicamente a la entidad de salud o de ayuda para que ellos puedan venir al lugar donde ha pasado el accidente. Del SAMU es el 106, que siempre tener en cuenta. 106, vamos. El 116 es de los bomberos, el 105 es de la policía, el 100 es para llamar y denunciar a violencia familiar, si no me equivoco. Pero los que nosotros tenemos que saber que son de mayor importancia, que es el 116, los bomberos y el 106 que es del SAMU y el 117 que es de salud. Salud. Ya, ahora sí. Luego de haber activado el sistema de emergencia, nosotros tenemos que hacer es el RCP, ¿ok? Un buen RCP. Vamos a ver después cómo lo tenemos que hacer. Este paciente, al solamente hacer RCP, no reacciona. Nosotros, al haber activado el sistema de emergencia, le decimos a esa persona, usted llame al 106 del SAMU y pida un desfibrilador, porque nosotros no sabemos si es que este paciente, al hacerle RCP, va a reaccionar o va a regresar el pulso, va a regresar la ventilación. Entonces siempre tenemos que pedir un desfibrilador. También vamos a ver las funciones de desfibrilador más adelante.
Cuando ya llegó la ambulancia, los bomberos, ellos se van a encargar de darle ya un soporte más avanzado que el que nosotros hemos podido al menos retener y tratar de darle un poco mejor de calidad de vida a este paciente de lo que está sufriendo. Se lo llevan, lo transportan a un centro especializado para tratar estos tipos de paros cardiorrespiratorios y luego se espera la recuperación del paciente. Ese es en el caso de el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, fuera de los. Ahora, intrahospitalario es diferente, porque tú ya tienes al paciente monitoreado, lo tienes, sabes que tiene el paciente, sabes que puede presentar, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno siempre tiene que estar vigilando a este paciente. Pasa el paro cardiorrespiratorio, tenemos que seguir el paso de activar el sistema de emergencias. Es decir, en este caso, llamar al residente, llamar a las enfermeras para que nos puedan ayudar a resolver, bueno, no resolver, podría decir a eh, revertir el paro cardiorrespiratorio. También se hace en RCP, también se hace la desfibrilación, luego se hace cuidados post-paro cardíaco y se espera la recuperación del paciente. Ese es cuando hay un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Así. Vamos a ver los pasos del RCP básico. Primer paso, tenemos que verificar que la zona sea segura. Nosotros no podemos acercarnos a un paciente que de repente ha colapsado en plena construcción, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, está colapsado dentro de una máquina, entonces nosotros no podemos entrar a esa máquina que puede ser potencialmente mortal para nosotros, porque si no nosotros nos volveríamos otra víctima más y no hemos podido lograr con nuestro objetivo de salvar a esa persona. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta la zona segura. Eso es muy importante. Y siempre recuerden que el primer paso para un RCP básico es verificar que la zona sea segura. Luego, el estado de conciencia. Tenemos que verificar que este paciente de repente ha colapsado, pero sigue despierto. Entonces no podemos hacer en un RCP cuando un paciente está despierto todavía. Por lo tanto, nosotros vamos a acercarnos a este paciente, verificar si está inconsciente, preguntándole, ¿está usted bien? Tienen que gritar al paciente si es, a ver si es que este reacciona, de repente está teniendo algún momento de descompensación y no escucha bien, entonces tienen que gritarle, ¿está usted bien? Al mismo tiempo que le palman el pecho, el tórax con ambas manos fuertemente. Este paciente no responde, se activa el sistema de emergencias. Ya sabemos del 106 del SAMU, del 116 de salud. Luego de activar este sistema, verificamos si el paciente tiene pulso y respiración. Si no tiene pulso, automáticamente iniciar el RCP. Si no tiene respiración, pero tiene pulso, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ventilar, ¿ok? Vamos a ver luego los mecanismos de ventilación. Sin embargo, automáticamente ustedes no sientan pulso en este paciente, tienen que iniciar con el RCP. Si no hay esto, no hay iniciar con el RCP. Ahora sí, una parte del RCP, un componente, son las compresiones torácicas. Vamos a ver la ubicación anatómica, la angulación, la profundidad y la posición de las manos. Anatómicamente, el RCP, bueno, las compresiones torácicas se hacen a la altura del esternón, ¿ok? Aquí ven un puntito sobre el apéndice sifoides, se le llama a este cachito que está acá. Este cachito que está aquí se le llama apéndice sifoides. Entonces, sobre el apéndice sifoides se hace las compresiones torácicas. O si es que, bueno, de repente aún no llevan anatomía y les sucede esto en la calle,
pues localizar el espacio entre los pezones, ¿ok? Luego, la angulación. Para poder hacer un buen RCP, nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo nosotros estamos posicionados sobre el paciente. Nuestros brazos tienen que hacer un ángulo de 90 grados. Aquí, 90 grados. ¿Ok? Sí, 90 grados. ¿Listo? Y nuestro cuerpo no puede tampoco estar muy cerca del paciente ni tan lejos del paciente, sino que tiene que haber una angulación aproximadamente de 45 grados para que podamos tener mejor nosotros tanto postura para impulsar con buena fuerza y así dar un buen RCP de calidad. La profundidad, ¿qué tanto tenemos que nosotros comprimir? De 5 a 6 centímetros. ¿Ok? Preferible 5, no más de 6. Cada vez que nosotros hagamos las compresiones, tenemos que dejar que el tórax se descomprima, porque si no, vamos a hacer las compresiones seguidas sin dejar que éste pueda tener un poco de liberación, ¿no? De descompresión. Ahora, la posición de las manos. Con su mano dominante, se le dice esta, bueno, coloquialmente se le dice esta parte el talón de la mano. Entonces, con esa parte ustedes van a colocarlo y sobre esa mano van a colocar su otra mano y empezar las compresiones. ¿Ok? La mano dominante siempre va abajo con el talón de la mano. ¿Ok? ¿Cuántas compresiones se tienen que hacer? De 100 a 110 por minuto. ¿Ok? 100 a 110 compresiones por minuto. Si es que están solos, es recomendable hacer ciclos de 2 minutos, haciendo 100 a 110 por minuto y una explosión de 32. ¿A qué me refiero con el 32? Es 30 compresiones y 2 ventilaciones. Sí, ¿no? Lo borré. Vamos a verlo por aquí. Es decir, que cada 30 compresiones nosotros vamos a tener que ventilar al paciente. O también es una ventilación cada 5 a 6 segundos. Sí. Listo. Ahora sí, pasamos con la segunda pregunta. Dice, un hombre de 55 años se desploma repentinamente en un parque. Un transeúnte que presenció el colapso llama al servicio de emergencias médicas y se prepara para iniciar la reanimación cardiopulmonar. Al acercarse al paciente verifica que no hay respuesta ni respiración normal y comienza las compresiones torácicas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el RCP que está realizando el transeúnte es incorrecto? ¿Quién me puede decir la respuesta correcta en este caso? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién quiere participar? Ojo que dice la incorrecta, ¿ok? Nadie. No hay problema, no se preocupe. Vamos a ver cada una de ellas. Listo. La primera dice, la profundidad de las compresiones debe ser de al menos 5 centímetros en adulto. Esta afirmación es correcta, por lo tanto, no es la respuesta porque la pregunta nos pide la incorrecta. Ok. Pero recordad que les dije de 5 a 6 centímetros, preferiblemente 5 centímetros, no más de 6. Luego, las compresiones deben permitir que el tórax vuelva a su posición original después de cada compresión. Esa afirmación también es correcta, por lo tanto, no es la respuesta, porque nos piden la incorrecta.
La relación de compresiones a ventilaciones debe de ser de 30 a 2, independientemente de si hay un solo reanimador o dos reanimadores. Eso también es correcto, olvidé decirle. Esta relación de 30 a 2 no solamente se va a dar cuando hay un solo reanimador, sino también se tiene que hacer cuando hayan dos. ¿Ok? Es diferente en el caso de los niños, porque cuando hay dos reanimadores se hace 15-2. Sin embargo, en los adultos aún así sea uno o dos reanimadores, se hace 30-2. ¿Ok? Pues esta afirmación también está correcta, por lo tanto no es la respuesta. La respuesta sería la última. Hay que leerla bien. Dice, es importante detenerse un largo tiempo durante las compresiones torácicas para comprobar el pulso cada 2 minutos. Yo les dije que los ciclos son de cada 2 minutos. Entonces, haces tus 100 a 110 compresiones por minuto, tus ventilaciones, terminas el ciclo de los 2 minutos y lo que vas a hacer es verificar si este paciente tiene pulso, si está respirando. Sin embargo, no te puedes demorar mucho tiempo al hacer esto, máximo 10 segundos. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que has hecho para tratar de devolver esta actividad mecánica del corazón puede regresar a hoja cero. Entonces no podemos permitir que todo este esfuerzo que hemos hecho para tratar de devolver al paciente esta actividad mecánica del corazón se pierda. Por lo tanto, detenerse durante un largo tiempo para revisar si es que tiene pulso, si es que está respirando, no es lo recomendable, no debemos hacerlo, tenemos que tomarnos máximo 10 segundos. Ok, esa es la respuesta correcta porque está incorrecta. Máximo 10 segundos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver otra parte importante de la reanimación cardiopulmonar, que es la ventilación y la permeabilidad de la vía aérea. Nosotros cuando un paciente entra en la inconsciencia, se desmaya, tenemos que saber que la lengua es un músculo que puede caer y cerrar la vía aérea. Como vemos en la imagen, esta es la lengua. El paciente ha caído en inconsciencia y la lengua se ha ido para atrás. Ha cerrado la vía aérea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer para poder abrir esta vía? Hay dos maniobras. ¿Ok? La otra maniobra la vamos a ver más adelante. Me olvidé de poner un slide con la maniobra de tracción mandibular, que técnicamente es la maniobra de tracción mandibular se utiliza cuando hay compromiso cervical y no se puede hacer una maniobra tan fuerte como la maniobra frente-mentón, que requiere un poco más de fuerza. La maniobra que vemos en la imagen es frente-mentón. Entonces, van a agarrar con una mano al paciente en la frente y con dos dedos debajo de la mandíbula, debajo del mentón, van a inclinarlo hacia atrás. De esta forma, van a hacer que la lengua se levante y deje de obstruir las vías aéreas. Y luego tenemos al costado la ventilación. Tenemos nosotros que mantener una buena ventilación tener al paciente bien ventilado. Y esto se puede hacer tanto como ventilación boca a boca o con dispositivos para ventilar, como el AMBU. Ya. En la ventilación se hace una ventilación, como le dije, cada 5 a 6 segundos. Y si estás solo, es recomendable hacer 32, la relación de 32. Es más recomendable cuando estás solo, pero lo pueden hacer si es que hay dos reanimadores. Recordarles que son ciclos de 2 minutos y todo lo demás. Ok. Y aquí viene, luego del ciclo de los 2 minutos, la reevaluación. Mm. Vamos a verificar si es que respira y si es que hay pulso. Primero, el pulso. ¿Por qué? Porque si no hay pulso, tenemos que continuar con el RCP. Si no hay pulso,
Paciente sigue en paro, ¿ok? Paciente sigue en paro. Por lo tanto, tenemos que continuar con RCP. RCP. Si es que hay pulso, tenemos que evaluar la respiración. Y ahora sí, nos pasamos acá. El paciente no respira, aquí nos vamos a fijar solamente en la ventilación. Tenemos que ventilar cada 5 o 6 segundos. Ah, me olvidaba de mencionarles. Digamos que no tienen la mascarilla. O bueno, la bolsa Ambu. La Ambu es la marca ya, pero la bolsa, la mascarilla, bolsa válvula, no recuerdo mal el nombre completo. Máscara, válvula, bolsa. No tenemos esto, lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo directamente nosotros. Pero ¿cómo? Nosotros no vamos a tomar aire para dárselo al paciente con toda esa presión y podemos causar un colapso en los pulmones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es que nosotros al respirar, al inspirar, perdón, inspiramos, expiramos y lo que nos queda de aire lo pasamos. ¿Ok? Es el residuo de lo que nos queda de la inspiración-expiración. ¿Ok? No podemos inspirar y expirarle en la boca al paciente porque iríamos en contra de la presión de los pulmones y sería un colapso. Entonces, ahora continuamos. Si la persona respira, la colocamos en posición de recuperación. Recuperación. ¿Cómo es esta posición? Primero, colocamos el brazo izquierdo, no me equivoco, a ver, sí, el brazo izquierdo sobre, no, pero primero con el brazo derecho. El brazo derecho lo colocamos al lado derecho de la persona, pegado hacia el suelo, hacia donde se encuentra. El brazo izquierdo va a ir sobre el cuello. Luego, lo que vamos a hacer es colocar a la paciente de cúbito lateral, es decir, la vamos a poner de costado, agarrando su pierna derecha, no, perdón, su pierna izquierda, colocándola sobre su pierna derecha. ¿Qué es lo que va a hacer la mano en el cuello? Va a mantener abierta la vía aérea, ¿ok? Va a ayudar a que se mantenga abierta. Esta es la posición de recuperación. ¿Listo? Sí. Continuamos con desfibrilación. ¿Para qué sirve la desfibrilación? Es que, como les decía, en un paro cardiorrespiratorio se pierde la actividad del corazón. Entonces, la desfibrilación va a transmitir corriente eléctrica para llegar al músculo cardíaco con el objetivo de despolarizarlo, es decir, con como hacerle un reset a las células del corazón y conseguir que el nódulo sinusal, que es el nódulo que se encarga del ritmo cardíaco, reasuma su función. ¿Ok? Entonces, vemos aquí la imagen, un corazón, los nódulos sinusales, que son, bueno, el nodo sinusal, que es el que mantiene el ritmo del corazón. Como les decía, va a ser, esta desfibrilación va a ser como un reset, va a apagar, se puede decir, ¿no? Va a apagar el corazón para que éste pueda responder de nuevo correctamente. ¿Sí? Ahora, entonces, habíamos quedado que la desfibrilación iba a ser como un reset al corazón. ¿Sí? Tenemos el DEA, que es el desfibrilador externo automático. ¿Qué te digo? Espérate, un poquito más. Lo mejor. Ya. Tenemos el DEA y tenemos el desfibrilador externo. El DEA es el desfibrilador externo automático, que casi deberían tenerlo en la mayoría de lugares.
Lo he visto en los gimnasios, en algunos supermercados, en casos de emergencia. El desfibrilador externo ya es un poco más complejo de utilizar, se utiliza solamente en los centros de salud que están capacitados para atender a estos pacientes con paros cardiorrespiratorios. El DEA tiene parches que se van a ubicar en el cuerpo del paciente. Vamos a ver después, pero como vemos en la imagen tiene dos parches, este y este. ¿Ok? Algunas contraindicaciones para hacer la desfibrilación en un paciente es cuando la persona tiene mucho vello torácico, es decir, que tiene muchos pelos en el pecho y se puede causar un ligero incendio por la fuerte descarga eléctrica. Cuando la víctima es sumergida en agua o tiene el tórax sumergido en el agua, nosotros podemos vernos una víctima más de paro cardiorrespiratorio por la gran carga eléctrica que va a ir en contra de la nuestra y vamos a terminar peor que el paciente. Y cuando la víctima tiene, bueno, la víctima o el paciente tiene un marcapasos, porque este marcapasos va a reemplazar la función del nodo sinusal, por lo tanto va a ser un desastre si hacemos una desfibrilación que ya de por sí está teniendo una actividad eléctrica en marcapasos, con esta va a ser peor. Gracias. Pasos para el uso del DEA. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues encender. Luego, en la máquina están los parches. Incluso tienen símbolos, ¿ok? El parche está ya hecho para que tú solamente le quites el sticker y lo pegues en donde donde te está diciendo que lo ubiques. El parche, el primer parche te va a indicar que lo coloques debajo de la clavícula derecha y el segundo parche lo colocas debajo del pecho del paciente, debajo de la mama de la mujer, en el caso de la mujer, y o relación anatómica del quinto espacio intercostal, porque en el quinto espacio intercostal está la punta del corazón. Entonces, al generarse vamos, al generarse digamos, como arco, así se va a generar como un arquito, así, va a hacer que abarque toda el área del corazón. ¿Listo? Ahora, el DEA va a analizar el ritmo que está teniendo el corazón. Y hay ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Vamos a verlos. El ritmo de paro desfibrilable, es decir, que el sistema eléctrico del corazón está funcionando, sin embargo, no está funcionando de buena manera. Por lo tanto, se puede ayudar mediante el desfibrilador a regularlo. Tenemos entre los ritmos desfibrilables a la taquicardia ventricular sin pulso, que es un tipo de arritmia que provoca que el corazón empiece a latir muy fuerte. Esto causa, como lo dice su nombre, es una taquicardia ventricular, que los ventrículos se contraigan mucho más rápido de lo normal, causando esto que el corazón bombee sangre mucho más rápido de lo normal y haciendo que los ventrículos no tengan el suficiente tiempo para llenarse correctamente de sangre. Y por lo tanto, en la taquicardia ventricular sin impulso, el corazón va a dejar de bombear sangre al cuerpo. Otro ritmo desfibrilable es la fibrilación ventricular. Bueno, en la imagen, en la imagen vemos que aquí, en la taquicardia ventricular sin pulso, digamos que hay como una simetría, se podría decir, entre las líneas que aparecen en el electrocardiograma. A diferencia de la fibrilación ventricular, que son contracciones o temblores incontrolables de fibras musculares. Por eso vemos aquí que está todo desparejo y no hay una simetría. Ahora, pasamos a los ritmos no desfibrilables, que son aquellos que el sistema eléctrico
del corazón puede estar funcionando correctamente o no, y funcionar con normalidad siendo ineficaz. ¿Ok? Entonces, estos ritmos son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Asistolia quiere decir que no hay eh, actividad tanto ni de los ventrículos ni de las aurículas. Y en el electrocardiograma, como ven en la imagen, va a salir una línea no tan recta, más o menos recta, pero se va a ver de esa manera. ¿Ok? Así se va a presentar. A diferencia de las desfibrilables, bueno, a diferencia de la fibrilación ventricular y de la taquicardia ventricular sin pulso, donde hay actividad eléctrica desorganizada, que mediante la desfibrilación puede ser, como les decía, reiniciada, la sistolia no tiene actividad, no tiene tal actividad, por lo tanto no puede, la desfibrilación no va a ser efectiva, no va a servir, ya que no hay un ritmo que pueda ser corregido. ¿Listo? En la actividad eléctrica sin pulso, es la falta de pulso palpable o de contracción cardíaca, incluso cuando existe una actividad cardíaca relativamente organizada, es decir, que está más o menos normal. Y como les digo, a pesar de eso, ¿no? Aunque el corazón está produciendo una actividad eléctrica regular, más o menos regular, no va a haber producción, no va a haber actividad mecánica. Entonces no va a haber contracción de los músculos cardíacos. Entonces, esos son los no desfibrilables. Ahora, continuamos con los pasos. Luego, tenemos el tercer paso, aplicar la descarga eléctrica. Nosotros tenemos que avisar, tenemos que anunciar que estamos aplicando esta descarga, mínimo 3 veces. Gritar si podemos. Se va a aplicar una descarga eléctrica, aléjese todos, 1, 2 y 3. Cuentan para que la gente pueda al menos tomar su distancia, incluso nosotros también tomar un poco de distancia, para no estar en el campo eléctrico y no sufrir bueno, no ser nosotros una víctima más. ¿Listo? Y que, o sea, en las películas se ve mucho, por ejemplo, que le hacen la desfibrilación y el paciente se levanta y ya está conversando y todo lo demás, pues en la vida real, lamentablemente no es así. Luego de aplicar la descarga eléctrica, sin quitar los parches, hacemos, continuamos con las compresiones torácicas y las ventilaciones. Eso no se va a parar, ¿ok? A menos que cuando nosotros, después del ciclo de 2 minutos verificamos que ese paciente tiene pulso y tiene respiración, lo podamos colocar en la posición de respiración y ya, en la posición de recuperación, perdón, para que cuando llegue ya la ambulancia pueda saber que esta persona ha sufrido de un paro cardiorrespiratorio y ha podido regresar, ha podido revertir este paro. ¿Listo? Ahora sí, vamos a pasar con atragantamiento, asfixia y maniobra de G. La definición de atragantamiento es cuando hay una obstrucción accidental, puede ser parcial o total, de las vías respiratorias que produce incapacidad para respirar. En este caso se da de las vías respiratorias superiores. ¿Cómo se da? Por falla en la deglución de alimentos, nosotros podemos de repente no masticar muy correctamente un alimento, pasarlo, nos atoramos. Puede haber un atragantamiento. O la deglución accidental de objetos, en el caso de los bebés, de los niños que se pasan, que les gusta jugar con sus, valga la redundancia, con sus juguetes, y a veces se lo meten en la boca y se los pasan. Terrible. Entonces, cuando hay una dilución accidental de objetos, también se considera atragantamiento. Ahora, la asfixia. La asfixia comprende al atragantamiento, porque la asfixia es cuando se produce cuando se deja de fluir aire en los pulmones, ya sea por atragantamiento o por inhalación de gases tóxicos. ¿Listo? Que tener esos dos en cuenta. La asfixia se puede dar por atragantamiento o inhalación de gases tóxicos. Yo acá quería escribir, pero ya luego de la clase los envié escrito. Tenemos los mecanismos de obstrucción. Estos se van a dividir en anatómicos, bueno, anatómicamente, y mecánicos.
¿A qué me refiero con mecanismos de obstrucción anatómicos? Que nuestro propio cuerpo va a ser el causante de la obstrucción. Y mecánicos, que va a ser por materiales o objetos extraños, diferentes a nuestro cuerpo. En anatómicos tenemos a la lengua, en el cual, como les decía, el paciente inconsciente, la lengua cae, por lo tanto, obstruye la vía aérea. Luego tenemos la epiglotis, que es un cartílago que está, bueno, en el caso de que nosotros, cuando nosotros respiramos, está eh, abierta, dejando paso a la glotis, dejando abierto el espacio de la glotis, y cuando nosotros estamos hablando o estamos comiendo, la epiglotis cierra la glotis. Entonces, cuando hay una obstrucción, se puede ser por una presión negativa que se está creando cuando la víctima está tratando de inhalar y no puede, haciendo que la glotis bloquee la vía aérea. Luego tenemos los edemas de tejido por las vías de las vías respiratorias o inflamación de estas vías respiratorias, como por ejemplo la epiglotitis, se inflama la epiglotis abarcando mucho más espacio, obstruyendo la vía aérea. Enfermedades crónicas como el asma, reacciones alérgicas, anafilácticas, accidentes que afectan los tejidos de las vías aéreas, como por ejemplo un traumatismo. Y luego tenemos el laringoespasmo, que es la contracción muscular incontrolada o involuntaria de las cuerdas vocales. Puede desencadenarse cuando esas cuerdas vocales o la tráquea, la zona superior de la tráquea, que está por debajo de las cuerdas vocales, detecta la entrada de agua. Cuando entra agua al sistema respiratorio, se puede provocar un laringoespasmo. ¿No? Ahora, los mecánicos. Se puede dar por fragmentos grandes de comida, no masticamos bien la carne, nos pasamos un pedazo muy grande de, no sé, de alberja, de choclo, de zanahoria, por ejemplo, ¿no? De juguetes pequeños, como les digo, los niños, los bebés que juegan con lo que se encuentran algo en el piso, se lo meten a la boca, se atoran, se atragantan, asfixia, terrible situación. Chicle. El chicle, al ser un material un poco más arenoso, no tan fácil de pasar, puede quedar atascado y causar un atragantamiento. Biolíquidos o secreciones corporales, como lo son, por ejemplo, el vómito, la sangre, etcétera. Por ejemplo, cuando vemos que a alguien le sangra la nariz, al parecer el razonamiento lógico de la gente es que la cabeza vaya para atrás. Eso causa una obstrucción de la vía aérea, entonces, por líquido corporal. Entonces, nosotros no podemos hacer que la persona vaya hacia atrás con la cabeza cuando está sangrando por la nariz. No tenemos que hacer que se ponga, incline un poco más adelante y tratar de obstruir o tratar de taponar, digamos, esa arteria que está siendo afectada. Ahora, tenemos a los signos. El signo universal de atragantamiento, asfixia, ahogamiento, también voy a escribir ahogamiento, es el que vemos en la imagen acá. Ay, 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 esto. Ese es el signo universal para la asfixia, ahogamiento, atragantamiento. La víctima se va a agarrar la garganta con una o ambas manos. ¿Listo? Signos de obstrucción parcial, es decir, que más que nada va a ser una obstrucción de las vías aéreas superiores. Va a haber tos fuerte debido a que no está completamente cerrado. El paciente todavía puede toser. Va a haber una respiración forzada. Vamos a escuchar signos respiratorios inusuales como silbidos, ronquidos por la obstrucción parcial de la vía aérea y pero una posible cianosis. Vimos la semana pasada que la cianosis es cuando se empieza a tornar un tejido de color azul, de color morado por la falta de oxígeno. Y signos de la obstrucción completa, ya el paciente no puede toser, no puede hablar, no puede llorar, nada, no puede no puede ni siquiera emitir algún sonido. Tampoco hay, como les digo, ausencia de sonidos respiratorios y ausencia de movimientos torácicos. Como no puede respirar, ¿cómo se va a mover el tórax? Posible cianosis también.
Ahora vamos a ver a la maniobra de Heimlich. Los pasos de esta maniobra. Bueno, esta maniobra ha sido más que nada creada para la obsesión por objetos extraños. ¿Listo? Algo, antes de empezar, es que no aplicar esta maniobra cuando el paciente tose con fuerza y puede hablar. Porque si está tosiendo con fuerza, se puede hablar, es decir, que, si, que mientras más tose, nosotros podemos incitar la tos palmando entre las escápulas para que este paciente pueda eliminar el cuerpo extraño. ¿Listo? Ahora sí. Los pasos. Primero, reconocemos al paciente que está teniendo la asfixia o el ahogamiento. Luego, en el número 2, lo inclinamos ligeramente hacia adelante. En el número 3, obviamente nos ponemos detrás del paciente. Vamos a posicionar las manos, la mano dominante, vamos a hacerlo un puño, con la parte del pulgar pegada hacia la parte, bueno, anatómicamente, debajo del esternón. Eh, en situaciones de emergencia, sobre el ombligo. De repente, en esos momentos no podemos pensar un poco más claridad sobre el ombligo. Y poner la otra mano sobre esta, la que está en puño, y empujar hacia adentro y hacia arriba. Como vemos en la cuarta imagen. ¿Ok? Hacia adentro y hacia arriba. ¿Listo? Ahora sí, el auto Heimlich. Digamos que nosotros nos atoramos solos y no hay nadie que nos pueda rescatar, apoyar. ¿Qué tenemos que hacer? Igual, posicionar las manos de la misma forma que hubiéramos hecho un Heimlich a otra persona y con nuestra propia fuerza hacerlo apoyándonos en, por ejemplo, en una silla. ¿Ok? En mayores de un año, el Heimlich se hace preferentemente con menos fuerza que con un adulto. Incluso hasta se puede hacer con con una sola mano para evitar hacer un daño mayor al niño. En los menores de un año hay una diferencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que se va a hacer? Al bebé lo van a poner sobre su antebrazo, boca abajo, agarrar con la palma de la mano la cara del bebé sin tapar la boca, porque podemos generar una obstrucción peor, y que el bebé no va a poder eliminar el cuerpo extraño cuando hagamos el golpe en las escápulas. Entonces, ponemos la mano casi alrededor del cuello sin hacer tanta presión y lo vamos a colocar hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Bueno, en diagonal, mejor, en diagonal. Y vamos a hacer 5 palmadas entre las escápulas del bebé. Va a sonar un poco feo, un poco frío, pero estas palmadas tienen que ser fuertes, ¿sí? Fuertes. Creo que vi un capítulo en una serie en el que salía un video similar y la familia se quedaba sorprendida, pero al final el bebé pudo eliminar este cuerpo extraño. Entonces, hay que hacerlo con seguridad, con fuerza, sin miedo. ¿Listo? Luego de estas 5 palmadas en la espalda, entre las escápulas, recordar eso, entre las escápulas, vamos a voltear al bebé y hacer compresiones torácicas, 30, 30, 32. Bueno, antes de hacer las compresiones torácicas, tenemos que verificar si es que con las palmadas el bebé no ha soltado o, bueno, no ha eliminado este objeto extraño. Y en embarazadas va a ser un poco diferente, debido a que tienen un bebé dentro del vientre que abarca un espacio amplio, no se va a poder hacer sobre el ombligo ni debajo del esternón. Entonces se va a hacer entre las mamas. El esposo, la persona que esté, el esposo, la pareja, la persona que esté cerca, esté embarazada, que tiene un atragantamiento, va a seguir los mismos pasos de Heimlich en adultos, excepto que lo va a hacer entre el espacio intermamario. ¿Listo? Esto también se da en las personas con obesidad, ¿sí? Debido a la distensión abdominal y por la falta de acceso a un mejor acceso, ¿no?
al, al esternón. Aquí viene la cuarta pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones es incorrecta al realizar la maniobra de desobstrucción o bueno, maniobra de Heimlich en un lactante menor de 1 año? ¿Quién me puede decir la respuesta mientras voy viendo si es que puedo arreglarme esto? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda decir la respuesta? Nadie, chicos. Mm, mm, espérate, la uno. Exacto. Sí, muy bien, la uno. Vamos a ver por qué la uno. Dice, realizar compresiones abdominales como la maniobra de Heimlich en adultos para expulsar el objeto que obstruye la vía aérea. Pues no, no podemos realizar la misma maniobra de Heimlich de adultos en un niño, en un bebé de menos de 1 año. Lo podríamos matar incluso, ¿no? Es imposible hacer eso. Por lo tanto, tenemos que seguir los pasos que les he explicado en la slide anterior. Vamos a ver por qué las demás sí son correctas. O sea, son las afirmaciones correctas. Dice, comprobar la boca del bebé después de cada serie de golpes de espalda y compresiones torácicas para ver si el objeto ha sido desalojado. Correcto. Colocar el bebé boca abajo sobre el antebrazo, sujetando la mandíbula y dar hasta 5 golpes en la espalda entre los omóplatos con la base de la mano. Correcto también. Continuar alternando golpes en la espalda y compresiones torácicas hasta que el objeto sea expulsado o el bebé empiece a respirar o toser con fuerza. También correcto. ¿Ok? Entonces la respuesta en la pregunta 4 sería la uno, porque está mal. Ahora sí, vamos a pasar a la vía aérea. No, yo no sé cómo solucionar. Vamos. La vía aérea. En ese caso vamos a ver la vía aérea superior, que está conformada por la nariz, la boca, la faringe y la laringe. La vía aérea inferior está conformada por la tráquea, los pulmones, los bronquios, etc. Sin embargo, la mayoría de las obstrucciones se dan en la vía aérea superior. Entonces, la nariz es un conducto para las vías respiratorias inferiores. La nariz, aparte de ser este conducto, también va a humidificar el aire, a calentar un poco más el aire y nos sirve como barrera también para el ingreso de algún, digamos, alguna bacteria, etcétera, ¿no? Por los vellos que presentamos dentro. Luego tenemos la faringe, que se va a dividir en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Eso hay que tenerlo muy en cuenta de los límites, ¿ok? La nasofaringe viene desde el inicio, ¿no? Desde aquí, más o menos, por aquí, desde aquí hasta, bueno, hasta la úvula o hasta lo que se llamaría el paladar blando, ¿ok? Hasta aquí. Y desde el paladar blando hasta la epiglotis se le llama orofaringe. Y desde la epiglotis hacia las cuerdas vocales aproximadamente, bueno, o sea, hasta las cuerdas vocales en el caso de la faringe y hasta el esófago en el caso del sistema digestivo se considera laringofaringe. Aquí iba a poner los límites, pero no tengo mi lápiz. No puedo dibujar, entonces, bueno, vamos a tenerlo. Y la laringe es un conjunto de cartílagos
que va a permitir la constricción y dilatación de las vías respiratorias. En este caso, lo que estamos viendo ahorita es la función con la vía respiratoria, porque también tiene una función de fonación mediante las cuerdas vocales. Ahora, manejo de la vía aérea. El objetivo es proporcionar ventilación y oxigenación adecuada. Cuando la vía aérea está obstruida, les decía las maniobras anteriores, la maniobra de frente mentón y la maniobra de tracción mandibular. ¿Y cómo nosotros vamos a verificar que esta vía aérea está obstruida? Tenemos el mecanismo BES, que es ver, escuchar, sentir. Estos tres tienen que ser al mismo tiempo. Van a pegar su oreja cerca a la nariz y la boca del paciente, en medio de los dos, para percibir si es que está inspirando o expirando. La de escuchar, van a ver si es que hay ruidos respiratorios anormales o normales. Y sentir, no, perdón, la de sentir era la de poner la oreja en cerca de la boca y la nariz. La de ver, ustedes van a ver si es que el tórax está teniendo una buena expansión, una buena contracción, de repente se está expandiendo más en un lado que en el otro. ¿Listo? Dispositivos para desobstruir la vía aérea. Tenemos los dispositivos orofaringeos y los nasofaringeos. Vamos a ver los dispositivos orofaringeos. ¿Cómo usarlos y en qué pacientes usarlos? Solamente en pacientes inconscientes. ¿Listo? ¿Cómo utilizarlos? Primero, saber que estos dispositivos, tanto los oro como los naso, tienen medidas diferentes porque los pacientes son diferentes. Entonces, vamos a agarrar nuestro tubo orofaringeo y medir desde la comisura de la boca hasta que el inicio del pabellón auricular. Esa va a ser la medida correcta del dispositivo orofaringeo que tenemos que utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir este por la boca en 180 grados hasta chocar con el paladar blando. Nosotros tenemos dos tipos de paladares. Es un solo paladar conjunto, pero se divide en paladar duro, que es la parte del hueso maxilar, y paladar blando, que es más suave. Entonces, cuando nosotros sentamos el paladar blando con nuestra cánula, nuestro tubo, volteamos el tubo, ojo, ingresar con el tubo invertido. Me olvidé decirle, ingresar con el tubo invertido. Entonces, ingresaron en el tubo invertido, llegaron al tope del paladar y tiran la cánula. Y si falta un poco, y seguir ingresando un poco para que termine la boquilla en la boca, ¿no? Para la redundancia. Pero ojo, los dispositivos orofaringeos son solamente en los pacientes inconscientes, porque si lo hacemos en los pacientes conscientes, podemos crear un reflejo nauseoso, ¿sí dice? No estoy mal. No, es decir, que podemos inducir el vómito. Entonces, este paciente, al estar inconsciente, al estar consciente, se puede ahogar con su vómito. ¿Ok? Entonces, no queremos eso. Por lo tanto, los dispositivos orofaringeos solamente se usan en pacientes inconscientes. Ahora, los dispositivos nasofaringeos se utilizan en pacientes subconscientes. Sin embargo, también hay un pero acá, cuando el paciente tiene alguna fractura de base de cráneo o alguna fractura de algún hueso de la cara, no se puede utilizar un dispositivo nasofaríngeo. Podemos causar mayor daño y empeorar la situación del paciente. Eso lo iba a escribir, pero no puedo. Ahora, ¿cómo usarlos? Vamos a medir también desde el espacio entre la nariz y la boca, que en inglés se dice philtrum, hasta el trago que se llama, ¿no? Que es esta partecita de aquí chiquitita que tiene la oreja. Aquí lo vemos. Pues vamos a medir desde aquí hasta el trago. Así se le llama, trago. Mm. Ay, aquí me olvidé de cambiar las imágenes. Pero esas imágenes no son, ¿ok? Entonces,
Vamos a mantenerlo aquí. Cuando se los pase, lo voy a corregir. ¿Cómo ingresa esta cánula? Va a ingresar en 90 grados. ¿Ok? A comparación del otro que entra en 180, este va a entrar en 90 grados. Y tenemos que ingresar con fuerza. Así, bueno, antes de ingresar este tubo, tenemos que lubricarlo. ¿Listo? Lubricamos el tubo, ingresamos en 90 grados, ¿sí? Directo. Y si empezamos a sentir un poco de resistencia, vamos dándole vuelta al tubo, porque va, de todas maneras va a entrar, ¿ok? Pero igual vamos a sentir un poco de resistencia hasta que llegamos hasta el tope del tubo. Hay que tener cuidado con el tamaño del tubo que estamos utilizando porque este puede llegar a la cavidad del esófago y causar, y cuando insuflemos, puede haber una distensión abdominal, puede causar un desbalance entre la presión del estómago, que no está dentro de sus funciones, no es parte de la respiración. Ahora tenemos los dispositivos ventilatorios. Como les decía, tenemos la bolsa de resucitación manual, la máscara válvula bolsa, o conocido como AMBU, que es la marca. Este dispositivo es autoinflable y tiene una válvula de no recirculación, es decir, que el oxígeno que está en esa bolsa o no va a ser regresado, o sea, no va a ser, como es una bolsita así, normalmente cuando digamos, este, digamos que esa es la bolsita, lo presionan y lo que está afuera regresa adentro. En este caso, en esta bolsa no. ¿Listo? El volumen total de estas bolsas es de 1.600 mililitros, centímetros cúbicos. Pero el volumen que tenemos que nosotros pasar durante el RCP es de 5 a 6 mililitros, perdón, por kilo de peso. Normalmente es de 8 a 7, pero la meta terapéutica es de 5 a 6 mililitros por kilo de peso. O, en ese caso, si no sabemos cuánto pesa este paciente, no podemos determinar cuánto pesa este paciente, es de 500 mililitros cada 2 segundos. ¿Cómo utilizar este dispositivo ventilatorio? Ven esta máscara. Van a poner su mano en forma de C, dos dedos para agarrar la máscara y tres dedos para agarrar la mandíbula del paciente. Y así fijar completamente y evitar que se filtre aire por afuera de la máscara. Y con la otra mano vamos a insuflar. ¿Ok? Eso también se puede hacer en caso de dos reanimadores. Cuando hay ya dos reanimadores, con mayor precisión nosotros podemos usar las dos manos para agarrar con mayor fuerza la máscara. Y en caso no hubiera máscara, no digo, en caso no hubiera la bolsa, tenemos que hacerlo nosotros mismos con la boca. Como les decía, no es insuflar, no es, digamos, inspirar para directamente expirar en la boca del paciente, sino es inspirar, expirar y lo que nos sobre, dárselo, para evitar ir en contra de la presión de los pulmones. Ahora, la pregunta 5. Dice, un paciente masculino de 45 años es llevado a la sala de emergencias tras un accidente automovilístico. Está inconsciente, pero respira espontáneamente. No presenta lesiones faciales evidentes, pero muestra signos de obstrucción parcial de la vía aérea por relajación de la lengua. El equipo médico considera el uso de dispositivos de vía aérea para mantener la permeabilidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de tubos nasofaringios y orofaringios, según el caso, es incorrecta? La 1 dice, el tubo orofaringio debe insertarse en un paciente inconsciente para evitar que la lengua obstruya la vía aérea. El tamaño adecuado del tubo orofaringio se mide desde la comisura labial hasta el inicio del pabellón auricular. El tubo nasofaringio no debe usarse en pacientes con traumatismo facial o fractura de la base del cráneo. Y la 4, es seguro utilizar un tubo orofaringio en pacientes conscientes que presentan una obstrucción parcial de las vías aéreas. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? ¿Quién me puede decir? Está fácil, ¿eh?
¿Alguien sabe? No hay problema, chicos. Vamos a ver cada una de las opciones. ¿Ok? La primera dice, el tubo orofaríngeo debe insertarse en un paciente inconsciente para evitar que la lengua obstruya la vía aérea. Correcto, esa está bien. Sin embargo, nos está pidiendo la afirmación incorrecta. Continuamos. El tamaño adecuado del tubo orofaríngeo se mide desde la comisura labial hasta el inicio del pabellón auricular. También está bien, le hemos dicho. Ahora, continuamos. Luego dice, el tubo nasofaríngeo no debe utilizarse en pacientes con traumatismo facial o fractura de la base de cráneo. También lo mencioné, le dije que los pacientes con traumas en la cara, es decir, con ruptura de huesos de la cara o con fractura de la base del cráneo, no pueden, no deberíamos usar estos tubos, estos dispositivos en esos pacientes. Y la última dice, es seguro utilizar un tubo orofaringeo en pacientes conscientes que presentan obstrucción parcial de las vías aéreas. No, le habíamos dicho que si utilizamos un tubo orofaringeo en un paciente consciente, estaríamos induciéndole vómito. Por lo tanto, se puede causar ese reflejo y causar vómito y el paciente se puede ahogar con este líquido, con este fluido. Entonces, la respuesta correcta, es decir, la afirmación incorrecta sería la última. ¿Ok? Listo. Esa ha sido la última. Ahorita les paso el link del post-test para que lo hagan. Voy a dejar de contar. Ya se lo puse por el chat para que lo vayan haciendo. Mientras tanto, yo voy a pasar sus notas a mi registro. Nuevamente, disculpen chicos, que no sé qué pasó con mi tablet, con la aplicación, no sé, pero no podía. Ahora sí. Tienen a partir de ahora 15 minutos, hasta las 7:55 para, o sea, cuando, cuando lo hagan, eh, me avisan.
Sí, chicos, si desean y ya acabaron el post-test, o si acabaron el post-test, pueden irse retirando, normal. Yo voy a quedarme aquí igual, porque tengo que mm, registrar el post-test, pero igual, si desean pueden quedarse, si desean pueden retirarse, si ya hicieron el post-test. O si ya se retiran, chicos, tengan una buena semana. Si tienen alguna duda, normal, escriben. Eh, yo siempre voy a ayudarlos en cualquier cosa. Si de repente sí me ven en la universidad o quieren alguna pregunta. Muchas gracias. Ya se puede retirar si desea. No, pero gracias por quedarte hasta el final. Cualquier cosa, si necesitas ayuda, me avisas, normal. Ok, Grace, muchas gracias.